5:30. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, dice Jesús. Juzgo solo según lo que oigo y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. La idea central tiene la palabra voluntad, voluntad de Dios. Dice, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Está hablando Jesús, ¿eh? Juzgo, elijo, determino las cosas solo según lo que oigo, o sea, lo que otro dice. Y yo escucho. O sea, yo para determinar qué hacer con mi vida, oigo. Y mi juicio es justo, no me equivoco. ¿Por qué? Porque no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Ese es el versículo clave para lo que vamos a hablar hoy. El testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo son las que testifican que el Padre me ha enviado. Y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. Ustedes nunca han oído su voz ni visto su figura, ni vive su palabra en ustedes, porque no creen en aquel a quien Él envió, o sea, en mí, en Jesús. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. No acepto que la gente me dé gloria. A ustedes los conozco y sé que no aman realmente a Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. Pero si otro viniera en su propio nombre, a ese sí lo aceptarían. ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean si reciben gloria unos de otros, pero no buscan la gloria que viene del Dios único? Pero no piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Quien los va a acusar es Moisés, en quien tienen puesta su esperanza. Si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió de mí. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer mis palabras? En el contexto del pasaje, ¿qué había pasado antes? Jesús está hablando de su autoridad. ¿Y por qué está hablando de su autoridad? Jesús sanó al paralítico. ¿Cuál es el problema de los líderes religiosos con Jesús en este pasaje? Lo que los hizo enojar a estos muchachos líderes religiosos fue que Jesús sanó al cojo del estanque de Betesda en sábado. Versículo 16. Precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. Pero Jesús les respondía, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso decía que Dios era su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. ¿Sí? Todos nosotros venimos de un trasfondo pagano, así que sabemos lo que significa truco y quiero retruco. ¿No es cierto? Bueno, cuando Jesús va el sábado y enfrente de los líderes judíos sana a un enfermo, está diciendo truco. Yo sé que no es muy espiritual mi ejemplo, pero sirve para que los argentinos lo entendamos. Y los líderes judíos responden como responderíamos nosotros hoy. ¿Cómo me vas a cantar truco? ¿Cómo me vas a sanar un enfermo en sábado? Y uno esperaría que Jesús baje dos cambios. Y Jesús le dice, no, quiero retruco. Porque le dice, yo sano en sábado porque yo soy Dios. Yo soy el Dios del sábado. Yo soy Dios. Jesús se iguala con Dios. Porque dice, mi Padre trabaja. O sea que si mi Padre... Jesús no invalida el sábado. No invalida el sábado. No está diciendo que está mal que ellos pretendan que se respete el día de reposo. Hay una sola manera de, sin pecar, no respetar el día de reposo. Y es que el Dios que instituyó el día de reposo decida trabajar en día de reposo. Y justamente ese Dios soy yo, dice Jesús. Entonces, si ustedes estuvieran trabajando en sábado sería pecado, pero yo no. ¿Por qué? Porque yo estoy por encima de la ley de Moisés, porque yo soy Dios. Así que los judíos, ante el quiero retruco de Jesús, redoblaban sus esfuerzos para matarlo. Pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso decía que Dios era su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Ese es el versículo 18. Todo el argumento de Jesús en la respuesta a este cuestionamiento de los líderes religiosos, todo el argumento de Jesús está basado en su identidad. La identidad de Jesús tiene un versículo bíblico clave
que es cuando Jesús les pregunta a sus discípulos, delante de ese templo pagano en el que estaban, ¿quién dice la gente que soy yo? Mateo 16:13, Marcos 8:27 y Lucas 9:18. Algunos dicen que sos Elías, otros dicen que sos profeta y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le dice, ni carne ni sangre te ha revelado esto, y sobre esa declaración de lo que vos dijiste que yo soy, sobre la declaración tuya de mi identidad, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre eso, sobre esa verdad, va a estar edificada la iglesia. ¿Por qué sanás a un cojo en sábado? Porque yo soy Dios. Yo soy el único que puede hacer eso y no es pecado. Juan 5:19. Les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Jesús dice, yo hago lo que hago porque vi, me comuniqué, estuve en contacto con Dios y Él me habilitó para que yo haga esto. Si yo sané en sábado, es porque Dios, Padre, me dijo que yo sane en sábado. Entonces, ¿cuál es la verdad que Él les está queriendo transmitir? Yo tengo línea directa con Dios, o sea, yo soy Dios. Por eso, toda la respuesta de Jesús está basada en demostrar su identidad. ¿Por qué nos interesa eso en un estudio bíblico en el que estamos hablando de fariseos y saduceos que van al bautismo de Juan el Bautista para bautizarse? Porque lo que queremos hacer es definir qué es lo que es un fariseo y un saduceo y tenerlo tan bien definido, tan claro, para después poder detectar a ese fariseo, primeramente, en nosotros. Y luego tener en claro en general el concepto de fariseísmo para, primero, detectarlo en nosotros y segundo, prevenirlo en nuestra tarea futura. No ser funcionales al fariseísmo en nuestra obra cristiana. Al contrario, combatir el fariseísmo en nuestra tarea presente y futura. Si vos no vas a interesarte en tener claro el fariseísmo de la época de Jesús, para que eso te sirva para detectar fariseísmo hoy en vos y también no facilitar el fariseísmo en otros que te rodean y ser funcional a ese fariseísmo por ignorancia, vas a pecar. No te vas a dar cuenta. Versículo 19. Les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún cosas más grandes que estas le mostrará y los dejará a ustedes asombrados. Hay un diálogo, hermanos, que se está dando entre Jesús y los líderes religiosos. Los líderes religiosos le dicen, ¿vos quién sos? Me caes un sábado y me sanás un enfermo. O sea, primero explícame cómo lo sanaste. Y segundo, aunque tengas una explicación, igual no me sirve porque fue sábado. Y en este contexto en el que vos, muchachito, vení para acá, andás haciendo tus fechorías, hay algo que vos no te diste cuenta. En este mundo en el que vos has venido a sanar un enfermo en sábado, nosotros somos los que tenemos la sartén por el mango. Nosotros, vamos a poner líderes religiosos, para abreviar acá, líderes religiosos dicen, los líderes religiosos dicen, nosotros somos los dueños de la verdad. ¿Quién sos? Jesús dice, soy Dios. ¿Cómo? Si nosotros somos los que somos los representantes de Dios acá en la tierra. Dios no nos avisó nada de vos. Evidentemente sos un farsante. Ahí es donde chocan. Nosotros somos los representantes de Dios en la tierra. Y Jesús le dice, no, yo soy. Claro, yo soy. Yo si hago esto es porque estuve con Dios y Dios me dijo que lo haga. Porque yo soy Dios. Dice, pero ¿cómo? Hasta ahora veníamos siendo nosotros los representantes de Dios. A nosotros Dios no nos avisó nada que vos venías. Versículo 21. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes Él le place. Jesús les dice, ustedes están muertos. Yo los puedo resucitar. Ese es el diálogo que ellos están teniendo con Jesús. Versículo 22. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio lo ha delegado en el Hijo. Ustedes están muertos y ¿saben de quién dependen? De mí. Porque si nosotros buscamos el versículo paralelo de ese, nos vamos a ir al versículo que dice, toda la autoridad, ¿a quién le fue dada? Al Hijo. El Padre puso todas las cosas para que toda rodilla se doble
23. Para que todos honren al Hijo como le honran al Padre. El que se niegue a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. ¿Qué significa eso? Ustedes están fritos. El que se niegue a honrar al Hijo no está honrando a Dios que lo envió. Y ustedes no me están honrando. Me están acusando de ser un blasfemo porque yo no cumplo una mala interpretación de la ley de Moisés que yo le di a Moisés. Porque de lo que ellos lo estaban acusando a Jesús no es de no cumplir la ley de Moisés. De lo que ellos estaban acusando a Jesús es de no cumplir algo que se llama Talmud, que es la reglamentación que ellos habían hecho de la ley. La Biblia menciona en 2 o 3 lugares las tradiciones de los líderes religiosos. Ese es el término bíblico. O sea, estaba la ley de Moisés, que no eran los 10 mandamientos solamente. Después habían 619, ¿era? 600 y pico leyes que Dios les había dado en el Sinaí. Por ejemplo, una de las leyes era que había que respetar el sábado. Pero, ¿qué significa respetar el sábado? ¿Queremos comer? ¿Podemos hacer chorizo el sábado? No, eso es día de reposo, es trabajo. Pero yo me quiero hacer unos choricitos para comer hoy. ¿Pero cuántos vas a hacer? Ya, si te van a quedar para vender para mañana, entonces ya los chorizos que haces hoy es trabajo. Ahora, si te los vas a comer todos hoy, entonces no sería trabajo. Y así empezaba. Entonces, bueno, vamos a preguntarle al sacerdote. ¿Puedo hacer chorizos para comer el sábado? Surge a lo largo de 1500 años una reglamentación de la ley, de cada ley. Entonces todo eso los líderes religiosos lo empiezan a anotar en otro documento que se llama Talmud o oralmente. Hay un conocimiento ahí que dice, si tenés que ir a la casa de tu pariente el sábado, pero hay más de tal distancia, entonces no podés ir porque si vos recorres esa distancia que es mayor a X cantidad, estás incurriendo en trabajo, por lo tanto estás violando el día de reposo. ¿Se entiende? Cuando vos interpretás la ley y la bajás a una reglamentación, ese no es el problema. O sea, es una pregunta válida que uno diga, ¿cómo quiere Dios que yo obedezca su ley? O sea, mi papá me dijo que me porte bien. ¿Pero qué es portarme bien a la hora de los bifes? ¿Puedo correr o no puedo correr? ¿Podemos jugar un fulbito con mi hermano adentro del comedor de la casa mientras mis viejos se fueron a trabajar? ¿Se puede jugar un fulbito entre el televisor y el sofá? ¿Qué es portarme bien? Entonces, el problema no es buscar la manera de obedecer la ley. El problema es el espíritu de la ley. Porque vos podés decir, no. Portarte bien es quedarte en una silla así todo el día. Y otro puede decir, no. Para la misma ley, portarse bien significa que no te tenés que quedar sentado en la silla todo el día. Que podés tener ciertas libertades porque el espíritu con el que vos estás interpretando esa ley es diferente al espíritu legalista que dice, no, portarse bien es quedarte sentado y no hacer nada. Entonces, estaban muertos. No tenían el espíritu para interpretar la ley. Entonces, ¿con qué la interpretaban? Humanamente. Ahora, Jesús les dice, el problema de ustedes es que ustedes están muertos. Por eso, cuando ustedes ven, a mí no reconocen que soy Dios. No pueden. Porque ustedes están muertos, no pueden verme a mí que soy Dios. Número 2. Cuando ustedes ven que yo estoy sanando a un enfermo, en vez de ver compasivamente al enfermo, ven legalistamente que yo estoy sanando un sábado. ¿Por qué en vez de ver una cosa ven la otra? Porque ese espíritu con el que hay que interpretar la ley, ustedes no lo tienen, porque ustedes están muertos. ¿Van entendiendo qué es el fariseísmo hoy? Esta gente tenía más Biblia que nosotros. Esta gente se sabía la Torá, el Pentateuco de memoria. Esta gente había vivido toda la vida aprendiendo la palabra de Dios, metidos dentro de la iglesia. 22 dice, además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. Les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado. Ahí está igualándose de vuelta con Dios. El que oye mi palabra y cree al que me envió. Él está hablando con un grupo de personas. Y está diciendo, el que escucha mis palabras, la de este hombre que ustedes tienen parado enfrente, que es el hijo de José, que viene de Galilea y que acaba de incumplir la ley en la que ustedes se prepararon toda la vida para hacérsela cumplir a todas las personas. De ese hombre tienen que oír la palabra y creerle a Dios. Se está igualando de vuelta con Dios.
no será juzgado. ¿Por qué dice no será juzgado? Porque en el versículo 22 dice el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio lo ha delegado en el Hijo. O sea que el versículo 24 lo que dice es, les aseguro que si ustedes escuchan mis palabras y creen a Dios, no serán juzgados por mí. Muchachos, si escuchan mis palabras y creen que yo vengo de Dios, yo no los voy a juzgar. Por eso digo, yo no entiendo cómo estos tipos no lo crucificaron ese mismo día. Pero les aseguro que ya viene la hora, y ha llegado ya, en el que los muertos, como ustedes, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener la vida en sí mismo, y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. Fíjense, acá hay dos conceptos. 26. Porque así como el Padre tiene la vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo, y le ha dado autoridad para juzgar. O sea, el 25 dice, les aseguro que ya viene la hora y ha llegado ya en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. El que me oye, el que acepta mi identidad, vive. Pero Jesús también dice, el que no acepta mi identidad, juzgado. ¿Qué significa eso? Muere. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir con la voluntad del que me envió. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Señor, tu madre y tus hermanos te buscan. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Señor, pero nosotros echamos fuera demonios, profetizamos, sanamos enfermos. No los conozco. ¿Lo leemos? Mateo 7, 21 y 22. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lucas 13, 25 al 27. No profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Den vuelta a la página de Juan 6 y tienen a Jesús alimentando a 5.000 personas, ¿no es cierto? Y después tienen a Jesús caminando sobre el agua. Y en el 25 tienen a Jesús dando otro discurso y diciendo, yo soy. Lo mismo que en el capítulo 5. Yo soy, esta es mi autoridad porque yo soy Dios. En el capítulo 6, yo soy el pan de vida. ¿Por qué el pan de vida en el capítulo 6? Porque había alimentado a 5.000 con pan. ¿Y por qué Jesús da ese discurso de yo soy el pan de vida y el que coma de esta carne no va a tener hambre jamás? Porque cuando Él alimenta a los 5.000 con el pan, después cruzan el lago y Él le dice a los discípulos, vayan ustedes primero, yo voy después. No les avisó nomás que iba a ir caminando por el agua. Entonces la gente quería más pan, porque ellos habían escuchado el evangelio de la prosperidad y querían más prosperidad. Y lo siguen a Jesús y dicen, che, nosotros, o sea, estás vos que nos podés mantener de por vida, no nos vamos a quedar laburando. O sea, con el que tenga 2 dedos de frente sigue al tipo que fabrica panes de la nada. Entonces lo sigue la gente y al otro día lo encuentran. Y en el versículo 26 Jesús les dice, 6:26, les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Dios el Padre ha puesto sobre él su sello de aprobación. Versículo 29, esto es lo que Dios quiere que hagan, que crean en la identidad de aquel a quien Él envió. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y la gente le dice, ¿y qué señal milagrosa harás? Esto la gente se lo pregunta al otro día de haber alimentado a 5.000 y unas horas después de haber caminado sobre el agua. Y la gente le dice, ¿y qué señal milagrosa harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos, porque nosotros tenemos altos niveles de exigencia. No te olvides que nosotros venimos de un pueblo en donde nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les responde, les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo. ¿Quién fue? El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre, o sea, yo. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy
el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. No creen. ¿Por qué? Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del Padre que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que no hacen los de Mateo 7:21, que no entienden los fariseos, que son rechazados porque tienen un montón de vida religiosa, pero no hacen la voluntad de Dios. La reemplazan a la voluntad de Dios por otra obra buena, por otra religión. La religión de ellos no es hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es esta. Versículo 39, 6:39. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite al día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día final. Hermanos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Estoy harto de que en América Latina se le enseñe a los cristianos que Dios tiene un propósito para sus vidas y técnicas y metodologías para que descubran cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y el día que vos descubras cuál es el propósito que Dios tiene para vos, tu vida va a tener significado, porque vas a encontrar por fin cuál es el propósito de Dios para tu vida. Eso es un verso. Dios no tiene un propósito para tu vida. Lo vuelvo a repetir. Dios no tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para la vida de Cristo. Y nosotros tenemos propósito cuando nosotros estamos en Cristo. Dios no se puso a pensar un día, bueno, a ver, tráete, lo llamaba Miguel, o no sé cuál es ahí el escriba del cielo, y le dijo, tráete el cuadernito, vamos a anotar el nombre de todos los seres humanos que van a habitar la tierra, de todos los elegidos, y vamos a escribir al lado de cada uno el propósito especial que yo tengo para cada uno. Este va a ser guitarrista en la iglesia. Este va a ser predicador. Este va a ser un buen esposo que va a criar un chico que después el día de mañana va a ser Juan el Bautista. Esta va a ser una esposa muy hacendosa. No, eso no existe, hermano. Dios no tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para Cristo. El de reunir todas las cosas en Él. Y que todas las rodillas se doble, confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y reunir una iglesia sin mancha y sin contaminación y ponerla alrededor de Él para que la iglesia y los 24 ancianos y la mar en coche pongan sus coronas y adoren a Cristo por el resto de la eternidad. Ese es el propósito de Dios. Si vos y yo estamos en Cristo, tenemos propósito. Si no, vamos a ir al lago de azufre por el resto de la eternidad, donde la polilla y el orín no corrompen para que te puedas quemar y sufrir de por vida, ¿sí? Esa es la verdad de la milanesa. Dios no tiene un propósito para tu vida. Hagan un short de esto y pónganlo en todas las redes sociales del mundo. ¿Querés saber cuál es el propósito de Dios para tu vida? Juan 6:40. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día final. El propósito de Dios es la centralidad de Cristo. ¿Sabe cuál es el problema de los fariseos? Que no le quieren dejar el lugar a Cristo en el centro. ¿Sabe por qué? Porque el versículo 39 dice, y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que me ha dado, sino que lo resucite en el día final. ¿Sabe qué está diciendo Jesús? Yo en el centro y todo lo que mi Padre me dio alrededor mío resucitado por mí. La resurrección de Cristo. ¿Sabe por qué es clave la doctrina de la resurrección de Cristo? Porque nosotros, los elegidos por Dios, estamos en Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y si estoy crucificado, es la condición número 1 para ser resucitado. Porque no puede resucitar el que no murió. Entonces, ¿cuál es el problema de los fariseos? El problema de los fariseos es que no quieren morir. No quieren estar en Cristo. Porque estar en Cristo significa morir para luego resucitar. Pero resulta que la voluntad del Padre es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado. Que en el contexto del pasaje que venimos leyendo, no son todos los seres humanos. Porque en el contexto que acabamos de leer, dice que los que creen que yo soy, los que creen en mi identidad, yo los voy a resucitar, van a tener vida. Pero los que no creen, los que no están en mí, van a ser cortados. ¿Qué pasa con esas ramas? Las cortan y las echan en el fuego. Juan capítulo 15. La vid y los pámpanos. Y esta es la voluntad del Padre que me envió. Que yo no pierda, fíjate cómo empieza. Esta es la voluntad del Padre que me envió. La voluntad del Padre es Jesús. Por eso Dios no tiene un propósito para tu vida. El propósito para tu vida
es que vos estés en Cristo. Y en Cristo mueras. Porque si la semilla no cae a tierra y muere, porque el que no está dispuesto a perder su vida, no la gana. El propósito de Dios para tu vida es que mueras. ¿Sí? Todos los que me están escuchando, ¿quieren saber cuál es el propósito de Dios para sus vidas? Que mueran y resuciten en Cristo. Esa es la única forma de que vos y yo no seamos fariseos. Porque los fariseos, ¿sabes quién son? Los que no están dispuestos a morir. Y se iban a bautizar. Que el bautismo justamente lo que representa es muerte y resurrección. Cuando te bautizás es con Cristo estoy juntamente muerto y resucitado. El que no muere con Cristo y resucita con Cristo no es cristiano, es un fariseo. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. ¿Y cuál es la vida eterna? ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti y a quien has enviado, a mí. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. La centralidad de Cristo. Yo luché mucho, hermano, esta semana para preparar este mensaje. Luché tanto que me di cuenta que soy un necio. Porque ayer hice al final lo que tendría que haber hecho al principio. Me caí de rodillas frente a Dios y le dije, no importa el material que yo tenga, no importa las verdades, los puntos anotados, las palabras desde el griego, desde el original. Si yo no puedo mostrarle a los hermanos la posibilidad de que haya fariseísmo en ellos y en mí y en los que escuchen el video. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Eso es lo que yo puedo hacer con ustedes. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y a los tales adoradores el Padre busca que le adoren en espíritu y en verdad. Yo te puedo dar la verdad, pero lo que hace el Espíritu, el viento sopla, no lo manejamos el Espíritu, no sabemos. Yo no tengo que convencer a nadie. La voluntad de mi Padre es que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Van a tener vida eterna los que vean al Hijo. ¿Yo puedo hacer que vean al Hijo? No, si dice antes, y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado. Los que tienen que ver al Hijo lo van a ver porque son de Dios, porque Él se los ha dado. Yo que enseño la suficiencia de la Escritura, estuve toda la semana luchando con la suficiencia de la Escritura porque no creía que simplemente enseñarle la palabra de Dios fuera suficiente. Tenía que buscar también artilugios yo para convencerlo a ustedes. La Escritura es suficiente. La Escritura es suficiente. Todos podemos tener algo de fariseísmo dentro nuestro. Vos morí. Es Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Él es el que nos va a salvar de no ser fariseos cuando lo encuentre. Queremos ser una iglesia que facilite a las personas una vida religiosa que aplaque sus conciencias con ritualismo religioso y o prosperidad, pragmatismo cristiano, pero que a la vez los mantenga en autoengaño y desconociendo la voluntad de Dios. ¿Cómo evitamos eso? ¿Cómo evitamos convertirnos en una iglesia o en un grupo congregacional que facilite a las personas que puedan venir, que sea funcional a que las personas que vengan se autoengañen, proporcionándoles una vida religiosa que aplaque sus conciencias? Yo voy ahí porque ahí no sanan enfermos en sábado, obedecen los ritos, cantan, leen la Biblia, no dicen malas palabras. Eso era necesario hacerlo sin dejar de hacer lo otro. El problema no es hacer eso. El problema es cómo no confundir con eso. Cómo hacer que eso no se convierta en una herramienta para aplacar conciencias. ¿Entienden lo que es aplacar conciencias? Tranquilizar conciencias. Toda la gente que anda en el radar religioso, ¿saben por qué anda? Porque tienen cola de paja. Saben que tienen que poner bien a cuenta sus vidas con Dios. Porque si no, se van al infierno, porque si no, van a perder su matrimonio, porque si no les va a ir mal en la vida, porque si no sus hijos se van a ir por el mal camino, porque si no no voy a tener paz, porque si no Dios no me va a querer, etcétera, 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 etcétera. La pregunta es, ¿queremos ser una iglesia que les facilite a las personas una vida religiosa que tranquilice sus conciencias con ritualismo religioso o prosperidad y pragmatismo? ¿Por qué esto de ritualismo religioso y prosperidad y pragmatismo? Porque esto es fariseo y esto es saduceo. Fariseos es ritualismo religioso, cumplimiento de la ley a rajatabla.
con 17.000 reglamentaciones. Saduceísmo no es eso. Saduceos solamente creen en la Torá, son racionalistas y pragmáticos. ¿Cómo ven ellos que ellos son cristianos? ¿Cómo lo ve el fariseo? Obedezco todas las leyes, hasta en la última coma. ¿Cómo ven los saduceos que ellos son cristianos? Mirá en qué posición estoy. Mirá lo bien que me ha ido. ¿Escucharon alguna vez la frase, si Dios no estuviera conmigo no me habría bendecido como me ha bendecido? Los saduceos eran racionalistas. ¿Saben lo que significa pragmatismo? Es la persona que valora el resultado y que mide todo por el resultado. O sea, soy tan pragmático que si me va bien significa que mi religión es la correcta. Entonces, ¿dónde nosotros tenemos el fariseísmo hoy? En el legalismo. Esa parte del cristianismo que dice, ¿tenés un mazo de cartas en tu casa? ¿Dónde tenemos el saduceísmo hoy? En esa parte del cristianismo de hoy que nos dice, si no estás prosperando es porque Dios no está con vos. Porque nosotros nacimos para ser cabeza y no cola. ¿Vieron que en esas dos está todo el cristianismo de la actualidad? Legalismo y pragmatismo. Prosperidad. ¿Y con eso qué hacen? Aplacan conciencias. Porque a uno le dicen, fariseísmo, si tenés vida religiosa, quédate tranquilo, que sos salvo. A otros le dicen, si te está yendo bien es porque Dios está con vos. Esos eran los fariseos y los saduceos. Nosotros queremos ser una iglesia que facilite a las personas una vida religiosa, que aplaque sus conciencias, ya sea con ritualismo religioso o con prosperidad y pragmatismo. Pero que a la misma vez que está aplacando las conciencias con ritualismo o con prosperidad, en realidad lo que está haciendo es lo que Jesús le dijo a los fariseos que ellos hacían. Ustedes meten más gente en el infierno que el propio diablo. Eso le dijo Jesús a los fariseos. Fariseos, ciegos, guías de ciegos. Ustedes son ciegos, no conocen el camino, porque el camino soy yo y no me reconocen. No responden a mi identidad. Yo soy el camino y ustedes no me ven. ¿Por qué? Porque lo que el Padre me da viene a mí. Ustedes no, porque no son elegidos por el Padre para venir a mí. Entonces ustedes son ciegos. Ustedes no tienen el Espíritu. ¿Y qué hacen? Siendo ciegos que no conocen el camino al cielo, son guías de otros. Pero esos otros no son inocentes corderitos. Esos otros los siguen a ustedes porque son tan ciegos como ustedes. Porque si no fueran ciegos, no los seguirían. Porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Sabes por qué las otras ovejas no me siguen? Porque no conocen mi voz. Esos son los ciegos que los siguen a ustedes. Nosotros no estamos dando este mensaje para evitar el fariseísmo. No sería bíblico. La Biblia dice que va a haber fariseísmo y que tiene que haber fariseísmo y que es parte del plan de Dios que haya fariseísmo, o sea, falsos cristianos, cristianos engañados. Eso es parte del plan de Dios. ¿Sabe por qué? Porque eso lo glorifica a Dios. Eso pone de manifiesto la justicia de Dios. Hermano, ¿está seguro de lo que está diciendo? Juan 6:70. ¿No los he escogido yo a ustedes 12? Respondió Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que lo iba a traicionar. Pasa que Jesús, aunque era Jesús, tenía sus errores. Y cuando eligió a los 12, se equivocó con uno. ¿Esa sería la explicación de por qué Judas fue parte de los 12? No puede ser nunca. Yo me puedo equivocar, pero Jesús no. ¿Sabe por qué Jesús escogió a Judas? Para su gloria. Ahora repitan conmigo. Los fariseos son necesarios. Todo este mensaje contra el fariseísmo para terminar diciendo que los fariseos son necesarios. Sí, porque glorifican a Dios. ¿No escogió Dios al faraón para endurecer su corazón? Romanos capítulo 9. Entonces, ¿para qué di este mensaje? Para terminar diciendo, gracias a Dios por los fariseos, denle hermano para adelante, si te toca, te toca. Total, igual vas a glorificar a Dios. Y sí, en parte sí. Si te toca ser fariseo o me toca ser fariseo, glorificaremos a Dios desde arder en el infierno. Porque en el infierno Dios es glorificado, porque en el infierno se muestra la justicia de Dios, que es tan santo
que cuando aplica justicia por la ofensa de su santidad, esa justicia aplicada se manifiesta en gente ardiendo en el infierno por el resto de la eternidad. Pero la otra razón por la que quería dar este mensaje es para que los que no tienen que ser fariseos, para los que el Padre le ha dado, dejen de estar confundidos en una iglesia que ha sido funcional a personas que andan buscando tranquilizar su conciencia, y esa iglesia le dice: vení, que acá hay, elegí, ritualismo o prosperidad. Con cualquiera de las dos, vos podés usarla como excusa para tranquilizar tu conciencia y decir que estás por el camino correcto. Y nosotros tenemos que ser una iglesia que cuando las personas vienen acá, ¿qué hace una iglesia? Expone a Cristo. Entonces las personas vienen a la iglesia y se encuentran ¿con qué? Con exposición de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que es la palabra de Dios? Es Cristo revelado. Entonces dicen: ay, pero yo venía buscando que me dejen hacer algo para sentirme cristiano. Ritualismo. Yo venía buscando que oren para que me vaya bien, y cuando me vaya bien yo pueda decir: Dios está conmigo y me bendice porque tengo prosperidad. Y me encontré en esta iglesia que me dijeron Jesús, me expusieron a Jesús. Yo venía buscando que me hagan sentir bien y me mostraron a Cristo. Yo no puedo ser nunca como Cristo. Me mostraron un Cristo que es inalcanzable. Esa iglesia no me gusta a mí, porque yo puedo respetar el sábado. Pídanme eso, ya vas a ver cómo lo respeto. Eso es un fariseo. Yo puedo tener prosperidad. Me pongo un buen negocio, por ejemplo, en el templo, que toda la gente viene a ofrecer sacrificios. Me puedo poner un negocio de venta de palomas, de venta de corderos. Agarro y le digo a toda la gente que viene que su cordero no tiene manchas. Los corderos perfectos los vendemos nosotros. Y me hago rico vendiendo corderos. Y salta el saduceo que está al lado y dice: che, y hagamos una cosa, aceptemos solo esta moneda, la moneda judía. Entonces, como todos vienen de afuera y traen sus otras monedas, nosotros nos vamos a poner acá una casa de cambio. Y eso eran los saduceos. Che, pero ¿no te parece que estamos haciendo negocio con las cosas de Dios? O sea, como que nos estamos aprovechando. Sí, pero todo sea por la salvación de los hermanos. Es nuestra forma de servir a Cristo. Sí, pero te estás llenando los bolsillos con tu casa de cambio y tu cría de cordero perfecto. Sí, pero es para servir a Cristo. Bueno, por lo menos pasale un poco de guita a tus viejos que tienen 80 años y no se pueden valer por sí mismos. No, todo lo que yo tengo es ofrenda para mi Dios. No puedo atender a mis viejos. Ese pasaje lo estudiamos la semana pasada o la anterior. No entendieron nada. Entonces van a una iglesia y en esa iglesia le dicen: mirá, acá no hay ni ritualismo ni prosperidad. Acá hay Filipenses 2. Siendo igual a Dios, no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, se hizo obediente hasta la cruz. Dicho de otra manera, nada para vos. Sí, pero ¿qué me dan? Nada. Sí, pero ¿puedo tocar la guitarra? No. ¿Cómo puedo tranquilizar mi conciencia de que soy cristiano? Siendo como Cristo. Pero no puedo, eso es muy difícil. Tengo que morir a mí mismo. Yo quiero ser cristiano de otra manera un poco más fácil, ya sea a través del ritualismo o la prosperidad. No, nosotros como iglesia no propiciamos eso en las personas que vienen acá. ¿Y qué propician ustedes? A Cristo. Nosotros exponemos a Cristo. ¿Cuál es el centro de esta iglesia? La exposición de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios expone a Cristo. ¿Y qué buscan en las personas que vienen acá? Que conozcan a Cristo y persigan la formación del carácter de Cristo en su persona. Pero, bárbaro, suena perfecto. Pero, ¿y qué hacen las personas que vienen a esta iglesia? Ser como Cristo. Pero, ¿cuándo? ¿Cuando tocan la guitarra? ¿Cuando cumplen una función? No. En su casa, con su familia, con su esposa. Porque Efesios y Colosenses, que son libros paralelos, Efesios dice: sed llenos del Espíritu Santo. No se embriaguen con vino. Antes bien, sed llenos con el Espíritu Santo. Y Colosenses dice lo mismo, pero con el otro término, que es: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Entonces, vos tenés que los colosenses y los efesios son llenos del Espíritu Santo, o sea, tienen la palabra de Cristo, o sea, tienen a Cristo, están en Cristo. Juan 15. Están los pámpanos en la vid. Son llenos del Espíritu Santo, son todos sinónimos, hermano. Estar en la vid, estar lleno del Espíritu Santo, la palabra de Cristo mora en vosotros, todo eso es estar
en Cristo. Consecuencias. ¿Qué dice Colosenses? Después de la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Cuáles son las consecuencias de que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros? ¿Cuáles son las consecuencias en Efesios de que sean llenos del Espíritu Santo? ¿Son buenos maridos? ¿Las esposas se someten a los maridos? ¿Los maridos tratan a las esposas como Cristo amó a la iglesia? ¿Los esclavos se someten a los amos? ¿Los amos no explotan a los esclavos? En Colosenses, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Cantan himnos? ¿Declaran las verdades de Dios? O sea, predican. Esas son las consecuencias. ¿Cuál es la palabra clave de Efesios del 4 en adelante? Andad. Andad es una palabra que apunta al andar. Hay un libro de MacArthur que se llama El andar del creyente con Cristo. Andar. La palabra andar apunta a la vida diaria. Id por todo el mundo y haced discípulos, no guitarristas o pianistas. No os hagáis muchos de vosotros maestros. No seamos una iglesia que propicie el autoengaño en las personas. No seamos una iglesia que le proponga a la gente que viene ritual o prosperidad. Propongámosle andar con Cristo, estar en Cristo, tener el carácter de Cristo. ¿Cómo lo logramos? Exponiendo a Cristo a través de la exposición bíblica. ¿Pero qué vamos a hacer, hermano? ¿Todos nosotros nos vamos a parar acá al frente a exponer bíblicamente a Cristo? Eso no es una iglesia. No os hagáis muchos de vosotros maestros. Vos tenés la función de exponer a Cristo en tu vida. Vos tenés que agarrar al hermano que viene y decirle, imítame. Por eso Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Todos en una iglesia somos pastores. Todos somos pastores. ¿Sabés quién se salva? Vos vivís en una casa. En esa casa vive otra persona más. Listo. Esa es tu iglesia. Vos sos pastor de ahí. Yo soy pastor, por supuesto. Soy pastor de mi esposa y de mis 3 hijas. Y no tengo que pedirle permiso a nadie y nadie me lo va a quitar nunca. Y puedo estar el resto de mi vida cumpliendo esa función. Porque esa me la dio Dios desde antes de la fundación del mundo. Yo tengo que mostrarle a mi familia a Cristo en mí. No enseñarle generaciones de gracia, ni estudiar con el comentario bíblico de griego para venir a explicarle a mi familia. Yo tengo que si eso es una herramienta para mostrarle el carácter de Cristo a mi familia, lo voy a usar. Pero el carácter de Cristo a mi familia se lo muestro no intelectualmente, solamente. Eso es ritualismo. Se lo muestro con Cristo formado en mí. Todos tenemos esa función. ¿Cómo nosotros no vamos a ser una iglesia que propicie que las personas se autoengañen? Solamente no proponiéndoles ritualismo, no proponiéndoles prosperidad. No, eso no alcanza. Eso es lo que no hay que hacer. Pero ahora falta lo que sí hay que hacer. Lo que sí hay que hacer es exponer a Cristo. ¿Y exponer a Cristo qué significa? Que hay que estudiar en el seminario y después hay que estudiar la materia predicaciones positivas y después tenemos que pasar todo acá al frente a exponer a Cristo a través de exponer su palabra. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios dio dones a la iglesia y que dentro de esos dones está que dio a algunos pastores, a algunos maestros, etc. Pero los versículos que están antes, Efesios 4, 11 al 19, si no me equivoco, los versículos que están antes de eso, ¿qué dicen? La multiforme gracia de Dios, que cada uno dé según el don que ha recibido y que la multiforme gracia de Dios se manifiesta en los dones que Él dio a cada uno. ¿Y qué son los dones? Los dones son formas que Dios nos da de mostrar a Cristo, sirviendo. ¿Cómo? Como Cristo nos sirvió a nosotros. ¿Cómo? Dando la vida por el hermano. ¿Cómo? Poniendo al hermano antes que a mí. ¿Cómo? Sirviendo los hombres a nuestras esposas. ¿Pero cómo? ¿Le regalo flores? ¿Le hablo más suave? Eso y un poquito más. Igual como Cristo amó a la iglesia. O sea, ¿cómo Cristo amó a la iglesia? Nada para Él, toda mi vida para ella. Señor, pero ¿y si me trata mal? Cristo fue tratado mal por la iglesia. ¿Y qué hizo? Dio su vida por la iglesia. Señor, pero yo no me casé para esto. Vos sí te casaste para eso. Vos te casaste para dar tu vida por tu esposa. Ese es el casorio bíblico, hermano. Señor, pero yo no me casé para que me trate así. O para que no me sirva de la manera que me tiene que servir. Ah, ¿no? ¿Eso quién te lo dijo? ¿Hollywood? ¿El mundo? ¿O la iglesia de la prosperidad? Vos te casaste para servir a tu esposa.
dando tu vida por ella, porque maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Ay, pero esa iglesia, no me gusta venir a esta iglesia donde me enseñan esto. Entonces no vengas. Porque yo no quiero tener un pánfilo parado acá al frente haciéndose el ritualista y que no ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Esposas, estad sujetas a vuestros maridos. Esas son formas de exponer a Cristo. Porque Cristo se sometía al Padre. Entonces, de la misma manera que los maridos tienen que amar a sus esposas como Cristo ama a la iglesia, las mujeres se tienen que someter a sus maridos como Cristo se sometió al Padre. Porque el matrimonio no es otra cosa que escuchen, pues se lo voy a decir bien fácil, un invento de Dios para graficar, simbolizar a Cristo con Dios. Mauro, ¿y dónde está eso? En Oseas. Dios le dice a Oseas, Oseas, anda y casate con una prostituta no arrepentida. O sea, con una prostituta en funciones. Señor, ¿are you crazy? No, porque yo necesito explicar cómo es la historia mía con Israel. Cómo es la historia mía con la iglesia. Señor, pero ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi esposa? Las mismas veces que Jesucristo perdona los pecados de la iglesia. Señor, pero ¿y los dones? Porque nosotros, en la iglesia en donde nosotros estamos, hay todos los dones. ¿Cuál es la iglesia en el Nuevo Testamento que tenía más dones? Corintios. Y Corintios 13 dice, si tuviera todos los dones, y moviera montañas, y hablara todas las lenguas, y no reflejo a Cristo. No reflejo a Cristo. No tengo amor. De nada me sirve. Yo pensaba, ¿no? ¿Cuál es el antídoto para el fariseísmo? Es Cristo. Vos tenés que ser como Cristo. ¿Qué tengo que perseguir, Mauro? ¿Qué tengo que perseguir? ¿Qué me dice la Biblia que yo persiga? Vos tenés que perseguir la formación del carácter de Cristo en vos. Vos a la mañana cuando te levantés, decís, hoy voy a ser como Cristo. Voy a hacer de cuenta que yo soy Jesús. Por supuesto, a los 2 minutos te vas a chocar con la pared, pero no importa. Sí, pero yo no tengo tiempo como tenía Jesús. Arregla tu vida para tener tiempo. Y a cada segundo del día, a cada segundo, vos te mires a vos mismo y digas, en el último segundo que acaba de pasar, ¿fui como Jesús? ¿Pensé como Jesús? ¿Amé como Jesús? ¿Di mi vida como Jesús? ¿Actué como Jesús? ¿Serví como Jesús? ¿Tuve las intenciones que tuvo Jesús? ¿Tuve los pensamientos que tenía Jesús? A cada segundo del día que vos te hagas esa pregunta, es cada segundo que vos vas a fracasar. ¿Sabés cómo te va a poner eso? De rodillas. Y eso es lo que Jesús quiere. Todo el día de rodillas. No soy. ¿Saben qué dicen los fariseos? Yo soy. Yo estoy bien. Yo puedo. Yo voy por el buen camino. Yo encontré la manera. ¿Saben qué dicen los no fariseos? Yo no soy. Yo no soy digno. Yo no puedo. Yo estoy mal. Yo no soy como Jesús. El que no es fariseo tiene a Jesús como modelo. El fariseo lo achicó. Puso un modelo más chiquito, que no llega al fondo de su corazón, que penetra y saca las intenciones y los pensamientos del corazón. El fariseo hizo una religión externa, que no penetra. Hizo una religión de 2 o 3 rituales, de 2 o 3 cositas. ¿Qué persigue el fariseo? Persigue 2 o 3 cositas fáciles, realizables. El que no es fariseo, ¿sabes qué persigue? Ser como Jesús. Y fracasa. Fracasa porque ¿quién puede? Entonces, ¿cómo está el que no es fariseo? De rodillas. ¿Cómo está el que es fariseo? Parado, adelante, en la sinagoga. ¿Y el que no es fariseo? Tirado. ¿Qué hace el que no es fariseo? Se castiga a sí mismo. ¿Por qué? Porque sabe que no es como Jesús. No llega. Y como no llega a ser como Jesús, ¿qué merece de Dios? La ira, el castigo. Entonces, ¿qué le pide a Dios? Que aplaque su ira. Porque reconoce que lo que se merece es la ira de Dios. ¿Qué merece el fariseo? ¿Qué cree él que merece? Alabanza de Dios, aprobación de Dios. Porque yo no soy como los otros. Yo doy el diezmo, oro, hago ayuno, etc. Gracias porque no soy como los demás, decía el fariseo. ¿Qué decía el publicano? No tengo nada para ofrecer. Se golpeaba el pecho. Y sabía que se merecía la ira de Dios porque no era lo que Dios quería, no era como Jesús. Entonces, ¿qué le pedía a Dios? Que Dios refrenara la ira legal que él se merecía de parte de Dios.
Eso es lo que él dice cuando dice, sé propicio a mí, pecador. Refrená tu ira, porque soy bueno. No, sé propicio a mí, pecador. O sea, le está diciendo, refrená tu ira, aunque está bien tu ira, porque yo soy pecador, pero refrenala. Cuando una persona le dice al juez, soy pecador, pero no me castigues, cuando sabe que ese juez es de hacer esas cosas, es de aplacar iras merecidas. Cuando el publicano, el cobrador de impuestos, el pecador, el porquería, le dice a Dios, no derrames tu ira sobre mí que soy pecador y la merezco, ¿sabes qué es lo que nos está revelando? Que él conocía a Dios. Él sabía que Dios era misericordioso. El publicano no descansaba en la misericordia de Dios, descansaba en su desempeño. Gracias porque yo hago esto. ¿Conocía la misericordia de Dios? No. Él esperaba la bendición de Dios por sus obras. El publicano esperaba la bendición de Dios por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Cuál glorifica a Dios? ¿El que es salvo por sus buenas obras o el que es salvo por la gracia de Dios? Obviamente. Por eso Dios perdonó a ese y no al otro. Por eso Dios justificó a ese y no al otro. Porque la voluntad de mi Padre es que te conozcan a ti y a tu Hijo a quien has enviado. La voluntad de Dios es su propia gloria. Si el fariseo que estaba orando, diciéndole a Dios, gracias porque yo soy salvo por la vida y el desempeño de buenas obras que tengo, hubiera sido salvo y la gloria hubiera sido para él. Pero el otro, que no glorificaba a Dios con sus pecados, glorificaba a Dios reconociendo que si era salvo era por la misericordia de Dios. Eso es exponer a Cristo, hermanos. Exponer a Cristo no es mostrarte perfecto. Resulta que el que expuso a Cristo y el que mostró que glorificaba a Dios era el que decía que era pecador. ¿Entienden de dónde sale mi frase, los pecados siempre arriba de la mesa? Nuestros pecados glorifican a Dios. Los pecados glorifican a Dios. Dios no es el autor del pecado. Dios no planificó el pecado, pero Dios permitió el pecado. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros la abundancia, la riqueza. ¿Por qué Dios permitió el pecado? Porque para mostrar la eficacia 100% de un remedio, vos tenés que probarlo en un paciente que esté 100% desahuciado. ¿Cómo se muestra de manera más perfecta, más amplia, más suprema el carácter amoroso de Dios? Cuando Él pide la salvación de aquellos que lo están crucificando. Necesita una enfermedad 100% grave para que se ponga de manifiesto un amor 100% supremo. Dios necesitaba que lo crucificaran. Necesitaba la maldad total para poner de manifiesto las riquezas de su gloria. ¿Eso lo hace culpable del pecado? No, eso es otro tema. Váyanse con la duda a su casa, después otro día lo explicamos, y con eso van a volver. ¿Cómo mostramos a Cristo? Siendo transparentes. ¿Cómo mostró a Cristo el publicano? Porque la historia del publicano está en la Biblia, para gloria de Dios y del publicano. Y la historia del fariseo está en la Biblia para burla del fariseo. ¿O no es lo que hacemos todos cuando leemos historia? Ah, mira el fariseo religioso, no agradó a Dios, no se fue a su casa justificado. Ah, mira qué bien el publicano, se fue a su casa justificado. ¿Cómo glorifica a Dios el publicano? Con los pecados arriba de la mesa. ¿Saben cómo son las conversaciones entre cristianos verdaderos? Son conversaciones en donde vos ves que se están alentando al amor y a las buenas obras. ¿Saben cómo son las reuniones de las iglesias verdaderas, de los cristianos verdaderos? Son reuniones en donde se estimulan al amor y a las buenas obras. ¿Saben por qué? Porque necesitan ser estimulados porque no les está yendo bien. Porque no les salen naturalmente. Porque no son buenos cristianos. Eso es la humildad. La humildad es nadie piense de sí mismo con un concepto más alto que el que tiene que tener. Hermano, cuando vos charlas con un verdadero cristiano, ¿sabés cómo es la charla? Estimulame al amor y a las buenas obras. Necesito tu ayuda. No soy como debería ser. No muestro a Cristo. Humildes. La manera de mostrar a Cristo es como lo mostró el publicano, con su pecado.
los pecados arriba de la mesa. ¿Qué es lo que no hacían los fariseos? No mostraban su pecado. ¿Qué hizo Jesús con los fariseos? Sacar a la luz sus pecados.